Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Ser limitado en un bebé que tiene frío, que necesita dormir, que necesita comer. Eso no lo podemos entender, ¿verdad que no? Pero sí podemos entender algo, que el que se despoja de sí mismo, como dice Filipenses, se vacía a sí mismo de su gloria, lo hace por amor. Segunda de Corintios dice, se hizo pobre ¿para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahí está el milagro de la encarnación, el milagro de la natividad. Dios se ha hecho pobre, se ha vaciado en la persona de Jesús para darnos a nosotros todas sus riquezas. Amén. Dice que Él se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Tú sabes que Dios, cuando llamó al pueblo de Israel, cuando el ser humano perdió la presencia de Dios en el jardín del Edén, y Dios llamó a Abraham y luego llamó al pueblo de Israel, la primera cosa que le pidió que hiciera cuando pasaron el Mar Rojo fue que hiciera un tabernáculo. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que hiciera un tabernáculo? Porque Él quería tener un lugar donde Dios manifestase su presencia. Y luego del tabernáculo Dios le mandó a David edificar un templo, ¿se acuerda? Cuando el templo, por causa del pecado del pueblo de Israel, fue destruido, después Esdras, ¿se acuerdan? Reconstruyó el templo otra vez. Y cuando en el año 70 el emperador Tito destruyó el templo, ya Jesucristo había venido, ¿se acuerda? ¿Y qué nos dice Jesús acerca del templo? Destruiré este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, vino a vivir entre nosotros. En inglés dice una palabra muy hermosa, He tabernacled. Él hizo tabernáculo en medio de nosotros. O sea, Jesús, al nacer en un bebé, Él se hace la presencia manifiesta más poderosa de Dios. Y si no, ¿por qué sabes tú que cuando Él iba entre la gente, qué pasaba? Los demonios sentían la presencia de Dios y le llamaban por su nombre. Decían, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos? Ellos eran sensibles a la presencia de Dios, como lo siguen siendo hoy. Entonces mira qué cosa tan hermosa, que Dios vino a morar con todo su poder, su unción y su gloria en la persona de Jesús, haciéndose bebé. ¿No es eso algo hermoso? Amén. Algo muy hermoso. Ahora, esa encarnación de Jesús ha traído 4 bendiciones para nosotros. 4 bendiciones encontramos acá, bien especiales. La primera, dice el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Esta verdad, querido hermano, es tan importante. Y a veces los cristianos vamos por la vida y no la tenemos allá adentro. Nos falta todavía. Nos falta muchísimo de vivir esa experiencia que dice aquí la palabra de Dios. En la mezquita de Omar, en el monte de Sion en Jerusalén, hay un letrero en árabe escrito, que es una blasfemia muy grande. Dice, Dios no tiene hijo. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que Jesús, cuando se encarnó, viene a ser el único, el especial Hijo de Dios. Amén. Viene a ser como el primero, la primicia, Hijo de Dios. Entonces en el Evangelio de Juan vemos, dicho sea de paso, todos los temas importantes del Evangelio de Juan ya están todos en el capítulo 1. Jesucristo es la luz, Jesucristo es Dios es el Padre. Ahí están todos en embrión, están todos ahí. ¿Cómo le llama Jesús a Dios en el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el nombre más citado para Dios? Padre.
Y la gente que vivía en la tradición se molestaban cuando le escuchaban a Jesús hablar de Padre. Se ponían muy molestos cuando Jesús usaba esa palabra hebrea tan hermosa, Abba. Tú escuchas a los niños cuando va a Israel y le llaman así a los papás, Abba. Esa es la palabra que usan el niño con el papá. Entonces, Dios, dice aquí la palabra, nadie lo ha visto. El ser humano no está preparado, tu cuerpo y el mío no está preparado para ver a Dios cara a cara. Pablo lo dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero llegará un día, dice Juan, cuando le veremos cara a cara, le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Amén. Sabemos que un día nuestros cuerpos serán resucitados, transformados para poder verle. Pero dice aquí que Jesús es el que nos ha dado a conocer a Dios como Padre. Nos lo ha revelado. ¿Qué tal que este sea el día cuando Dios quiere, ahora que oremos, que tú tengas una revelación de Dios como tu papá? Cuando yo crecí, la gente que me educó en las cosas de Dios me enseñaron de que Dios era terrible, era un gran juez y Él iba a juzgar todos mis pecados. Y me hicieron tenerle como un miedo malo a Dios. Pero aquí la Biblia dice que Jesús, al nacer como un bebé, al ser hombre en medio de nosotros, Él nos transmitió un atributo muy poderoso de Dios, que es que Dios es Padre. Y eso tiene que ver con la experiencia que tú hayas tenido de tu padre natural también. Pero hay una cosa muy bonita, y es que esa paternidad de Dios viene a tu vida como un regalo, como una revelación. Dice aquí que Él nos ha revelado a Dios como Padre. Amén. Entonces, ¿qué te puede hacer ese día, ahora que oremos, en el cual Dios te imparta esa revelación de Él como Padre? Es la primera cosa. La segunda cosa, Dios como Padre viene por causa de Jesús hacerse hombre. La segunda cosa es que el nacimiento de Jesús nos da el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí en el verso 12 y 13: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Muchas personas que no entienden esta verdad tan hermosa dicen: todos somos hijos de Dios, todos creen en Dios. No es lo que dice la Biblia aquí. Todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados a su imagen. Pero aquí la palabra de Dios dice que el ser hijo de Dios tiene que ver con una experiencia personal en la cual nosotros aceptamos ese regalo de recibirlo, y entonces Él nos hace hijos. Un niño, por ser niño, no necesariamente es hijo. El ser hijo le viene dado por nacer de alguien o por alguien adoptarlo. Y sabemos que el hecho de que una persona haya nacido de mi sangre o haya sido adoptado por mí le da un montón de derechos y privilegios, ¿verdad que sí? No es lo mismo el niño que está en la calle que el niño que es mi hijo. No tiene la misma posición delante de Dios. De igual manera, al Jesús nacer, Él ha hecho posible que nosotros recibamos ese gran regalo de parte de Dios, pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Amén. La tercera cosa hermosa que nos ha traído el nacimiento de Jesús es el hecho de impartirnos su fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con las promesas de Dios. Derramar sobre nuestro corazón el amor incondicional de Dios. Y la tercera cosa dentro de este tercer punto es experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí en el verso 14 y en el verso 17. Dice: Jesús estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad
vinieron por medio de Jesucristo. Pablo dice en Corintios: en Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. El primer manifiesto de Jesús cuando estuvo en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Yo no he venido a cancelar la ley de Dios. ¿He venido a qué? A cumplirla. No hay ninguna otra persona en la Biblia de quien se haya hecho más promesas y más profecías que de la persona de Jesús. Y el 80% de ellas ya están cumplidas. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios va a cumplir el otro 20%? Amén. Entonces Jesús, el hecho de que cuando Él, desde el momento que Él nace, hay una cantidad de profecías y los evangelistas nos dicen: esto sucedió para que se cumpliera, ¿verdad? Tal profecía, cuándo iban a nacer, dónde iban a nacer, cuál iba a ser su linaje, cuál iba a ser su misión. Todo estaba ya profetizado. Nos habla de que su nacimiento nos da a nosotros el poder disfrutar de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, fiel para cumplir sus promesas. La otra cosa que nos dice el nacimiento de Jesús es que el amor de Dios es incondicional. A veces uno dice: ¿cómo es eso de amor incondicional? Porque como cristianos luchamos cuando fallamos a Dios, y el diablo viene y nos dice: no, Dios ya no te quiere, tú ya no eres hijo de Dios, Dios no te puede ayudar. Pero tú pregúntate, los que tenemos hijos acá, cuando nuestros hijos no son obedientes, cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros esperamos, ¿les seguimos amando? Entonces, si el amor de un padre y una madre tiende a ser normalmente incondicional, ¿cómo no va a ser el amor de Dios incondicional? ¿Qué dice Pablo? Estoy seguro, Romanos capítulo 8, que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, al nacer como un bebé en Cristo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nos ha dado esa garantía de tener el amor de Dios sobre nosotros. Y la otra cosa que dice aquí estos versículos 14 y 17, mire qué cosa tan hermosa es: experimentar la presencia manifiesta de Dios. ¿Alguien la ha experimentado acá? Dos, solamente dos. ¿Cuántas veces, verdad, cuando uno está alabando a Dios, sea en grupo, sea solo, tiene esa experiencia manifiesta de Dios al lado de uno? Se puede mostrar en lágrimas, se puede mostrar en canto, se puede mostrar en gozo, se puede mostrar en risa, de muchas maneras. Pero es tan real, es tan poderoso. Aquí podríamos compartir experiencias muy diversas en lugares diferentes. El pueblo de Israel experimentó la presencia de Dios de una manera externa, a través del tabernáculo, a través del templo. Pero cuando Jesús viene y se encarna y luego manda a su Espíritu Santo, Él nos da la oportunidad a nosotros para poder experimentar su presencia en diferentes horas del día, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Esa es la bendición, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y luego cuando Él envía a su Espíritu Santo, que su presencia, ese toque de Dios sobre nuestras vidas, lo podemos experimentar de una manera global, en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, porque ya no está fuera en ese monte hermoso de Sión, sino que está dentro. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nuestro corazón. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Imagínate las personas que están perseguidas por su fe en una cárcel, que están en un lugar de concentración. Aún ahí
esas personas pueden experimentar la presencia de Dios. Aunque los encarcelen, aunque los torturen, no les pueden robar esa bendición de experimentar. Hay un libro muy hermoso de un hermano chino que se llama The Heavenly Man. Me parece que estuviera leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él cuenta cantidad de experiencias hermosas de Dios que él tuvo mientras estaba perseguido por su fe en la cárcel en China. Entonces, esa experiencia de la presencia de Dios dentro de nosotros y en cualquier lugar del planeta viene por causa de que Jesucristo nació. Amén. Y el cuarto es las bendiciones. Mira qué hermoso es este versículo. De su abundancia, verso 16, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Sea bendición en las relaciones, bendición en el hogar, bendición en trabajo, bendición en vivienda. Dios se deleita en darnos buenas cosas. Amén. Ese es su deseo. Ahora, ¿por qué digo que eso depende del nacimiento de Jesús? Porque la Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí todas las maldiciones que trae el pecado. Y si quieres saber con más detalle, léete Deuteronomio 28, 29 y 30. Te hace una lista entera de todas las maldiciones. Todas, ahí están ahí. Y una lista de todas las bendiciones. Entonces Jesucristo hizo el intercambio perfecto. Tomó nuestro lugar en la cruz para llevar todas las maldiciones. De tal manera que el Padre tuvo que mirar para otro lado. Y Jesús clamó esas palabras tan hermosas: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero al tomar nuestro lugar quiere decir que todas las bendiciones, por causa de su obediencia perfecta a Dios y a su palabra, Él las ganó y nos las transfirió a nosotros a través de su sangre en la cruz. Amén. Entonces Jesús nació para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él ganó con su obediencia. Qué verso tan hermoso. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Un capítulo hermoso de la Biblia, Efesios capítulo 1, ahí habla de las bendiciones. Tú puedes leer y ahí te habla de una forma tan hermosa acerca de las bendiciones de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Verso 14 es hermoso, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir, vino a hacer tabernáculo, vino a hacer tienda, vino a vivir con nosotros. Él nos ha dado la bendición de poder tener a Dios como Padre, de poder ser hechos hijos de Dios, de poder tener las promesas de Dios, su amor incondicional, su gloria, y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo quiero que levantes tu voz y le demos gracias a Dios. Gracias, Jesús, porque siendo Rey en los cielos, siendo Dios lleno de gloria, de poder y de majestad, escogiste vaciarte a ti mismo, dejar todos tus privilegios. Gracias, Jesús, que al nacer hiciste lo opuesto que hizo el diablo. El diablo dijo en Isaías 17: subiré al monte de Dios, me allegaré al lugar del norte. Quiso arrebatarle a Dios sus atributos de Dios, y por eso al rebelarse fue expulsado de los cielos y tirado a la tierra. Gracias, Jesús, que tú hiciste lo opuesto en obediencia. Tú te vaciaste a ti mismo, rendiste al nacer tu voluntad, te sometiste a todas las limitaciones de un cuerpo humano, al cansancio, al dolor, al comer, al beber. Gracias, Jesús, por ese amor. Alábale, dile gracias, Señor, por ese amor tan grande al nacer. Gracias, Jesús, por darlo todo
siendo rico, te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, Jesús. Qué entrega, Jesús, qué amor tan grande. Señor, nos gozamos, nos alegramos de que decidiste, Señor, nacer, hacerte hombre para darnos a nosotros.